Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Esta vez en un episodio en que vamos a estudiar brevemente los puntos importantes del libro de Joel. Un libro bastante extraño y como todos los temas que tocamos acá, de hecho, y, y hasta cierto punto misterioso, porque del profeta Joel solamente se sabe su nombre y se sabe de quién era hijo y prácticamente nada más. Y el libro, que muchos de ustedes ya habrán leído más de una vez, es también un libro bastante críptico. Y vamos a ver también que el libro tiene cierta conexión con hechos actuales. De hecho, nosotros en general esperamos que el libro eh, tenga conexión con el tiempo del fin. Pero de cierta manera ya estamos empezando a sentir que estamos bastante adentrados en esta época. Estamos esperando que muy pronto se manifieste el Mesías. Así es que vamos a estudiar sin más dilación. Y como siempre, el ritual de achicar mi imagen para dejarle paso al texto. Vamos a aprovechar de borrar estos dos archivos aquí que se ven feos. Eso. Aquí estamos, el libro de Joel. Eh, y como siempre leo desde la versión moderna. Evidentemente no vamos a leer todo el libro de Joel. Pero el versículo 1 dice así: revelación de Jehová que tuvo Joel, hijo de Petuel. Y eso es todo lo que sabemos de Joel. Sabemos que se llamaba Joel y era hijo de Petuel. Nada más. Y que tuvo una revelación, al menos una revelación de Jehová, una revelación de Dios. Joel, entre paréntesis, ha sido interpretado como Jehová es Dios. Es un posible nombre. Yo no estoy muy convencido de que ese sea el significado por la forma que se escribe en hebreo, pero es la manera como ha sido entendido tradicionalmente. Jehová es Dios, y vamos a ver que es muy apropiada esa interpretación para este libro. Y en el capítulo 1, el libro de Joel cuenta una serie de desgracias que le ocurren al pueblo de Israel. Ocurren una plaga de langostas, y luego esa plaga de langostas va siendo transformada en su descripción hasta que la descripción pasa a ser la de un ejército invasor que arrasa con la tierra de Israel. Y, y en particular se describe una destrucción del templo. Por ejemplo, en el versículo del versículo 8 en adelante del libro del capítulo 1 de Joel, dice: lamentate, oh tierra, cual joven esposa que ciñe de saco, llora al marido de su mocedad. La ofrenda de vegetal y las libaciones arrebatadas están de la casa de Jehová. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Aquí nosotros vemos que hay una destrucción, al menos, de las ofrendas del templo. Las ofrendas del templo. Probablemente sea el propio el templo el que está destruido. Y esa es es algo que nos va a guiar. ¿Ok? El libro de Joel está escrito en un lenguaje que nos hace recordar las maldiciones del pacto
descritas en el libro de Deuteronomio. Hacia el final del libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, hay una larga descripción de todas las maldiciones que vendrían al pueblo de Israel si Israel no era obediente al pacto. Y adivinen, entre esas maldiciones está las plagas de langostas, están los ejércitos invasores y está la destrucción del templo. De hecho, la destrucción del templo también fue profetizada después por Daniel y todo. Por lo tanto, de la manera en que voy a interpretar el libro de Joel, y no sé si esta es una interpretación usual, pero la manera en que yo lo voy a encarar es como una explicitación, es decir, el hacer más explícita la profecía de la maldición del pacto de Deuteronomio. Es decir, la profecía de Joel es casi como un recuerdo, por lo menos los primeros dos capítulos, o el primer capítulo y gran parte del segundo, es como un recuerdo de las cosas que le vendrían a Israel si Israel no era obediente a Dios, si no cumplía el pacto. ¿Ok? Y vamos a ver que ese vínculo con Deuteronomio va a ser importante. Pero yo me quiero concentrar en algunos pocos versículos que están, y voy a ver mis notas aquí, en algunos pocos versículos que vamos a considerar. Primero está el capítulo 2, el versículo 1. Vamos a hacer esto más grande. Dice: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de sombras espesas, día de nubes y de densas tinieblas. Como la aurora extendida sobre las montañas, así viene un pueblo numeroso y fuerte. Nunca jamás ha habido otro como este, ni después de él lo volverá a ver en los años de muchas generaciones. Ok. Entonces, aquí se hace un llamado al arrepentimiento, y se hace un llamado al arrepentimiento antes de que ocurra la desgracia de la invasión del ejército, de este ejército hostil, este ejército que va a cumplir los castigos de Dios. Este ejército es descrito como un pueblo numeroso y fuerte, y que nunca jamás ha habido otro como este. Esta es una descripción que calza muy bien con la descripción hecha de los ejércitos romanos, tanto en otras profecías del Antiguo Testamento, como en Daniel, por ejemplo, aquella bestia extraña, que es una mezcla de todas las bestias, que pisotea y devora. Ustedes se acordarán de eso. Y así como la descripción que hace el propio Jesús en su sermón profético de la destrucción hecha por los romanos. Por lo tanto, este es un arrepentimiento al que Dios llama antes de que se produzca la tragedia. Esto es muy importante porque el movimiento de Juan Bautista, descrito en el Nuevo Testamento, y el propio movimiento de Jesús son movimientos de arrepentimiento, en hebreo, movimientos de teshuvá, de regreso a Dios. Y es claro en el Nuevo Testamento que tanto Juan el Bautista como Jesús vislumbraban que vendría la destrucción profetizada tanto en las maldiciones del pacto de Deuteronomio como en las profecías de Daniel, Daniel capítulo 9, por ejemplo, o en las destrucciones previstas por Joel. Jesús veía eso, y por eso él llamaba al arrepentimiento. Ustedes se acuerdan la escena en que Jesús, estando en el monte de los Olivos, si no me equivoco, ve a Jerusalén y se lamenta y llora por Jerusalén y dice: ay, Jerusalén, cuántas veces te he llamado, cuántas veces quise
que vinieras y protegerte como las gallinas sus polluelos, pero no quisiste. Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ustedes se acuerdan de esa escena mejor que yo. El movimiento de Jesús era un llamado al arrepentimiento que no fue atendido. Y la consecuencia de eso es que vino la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 y el pueblo de Israel fue al exilio. Los rabinos hasta el día de hoy saben que la causa de que ellos fueron al exilio fue no respetar eso de amar al prójimo como uno mismo. En el lenguaje rabínico ellos dicen que fueron al exilio por el odio gratuito, la odiosidad que había entre el pueblo, el odio gratuito entre ellos mismos. Y si ustedes se fijan, ese fue el tema de predicación de Jesús, el amor al prójimo. Pero en fin, lo que estamos diciendo es que Joel tenía profetizada esta llamada al arrepentimiento antes que viniera la destrucción, para prevenir la destrucción. De hecho, en el capítulo 12 se hace una muy dramática descripción de la tragedia que vendría si no ocurre en ese arrepentimiento. Y en el versículo 15 vuelve a insistir: tocad trompeta en Sión, proclamad riguroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad una convocación obligatoria, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos hasta los niños de pechos, salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: compadécete, oh Jehová, de tu pueblo, y no entregues al oprobio tu herencia, para que los gentiles tengan dominio sobre ellos. ¿Por qué han de decir entre las naciones: ¿dónde está el Dios de ellos? Entonces, hecho esto, Jehová arderá en celo por su tierra y se compadecerá de su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os enviaré trigo, vino y aceite, y os saciaré de ello, y no os pondré más por oprobio entre las naciones. Entonces, aquí había un fuerte llamado al arrepentimiento y la seguridad de que si el pueblo de Israel hacía eso, Dios escucharía y se evitaría la destrucción, y más aún vendrían las promesas de las bendiciones del pacto. Y se realizaría el reino mesiánico aquí en la tierra. ¿Ok? Esa era la promesa. Se instauraría el paraíso en la tierra. Sería formidable. Pero no ocurrió, sino que el pueblo no acató el llamado al arrepentimiento, sino que prefirió la vía dolorosa, y el pueblo tuvo que ir al exilio por 2000 años. Entre paréntesis, llamado de tocar la trompeta en Sión, en hebreo es un llamado a tocar el shofar. El shofar es el cuerno de carnero que se toca, que se empieza a tocar en el día de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, en el Año Nuevo, y se van tocando todos los días hasta Yom Kippur, como bien saben algunos de ustedes. Y es el sonido del shofar llama al arrepentimiento. O sea, y se llama el arrepentimiento porque es el anuncio del juicio. Por lo tanto, cuando se dice aquí toquen la trompeta en Sión, es una certeza de que viene un juicio sobre el pueblo, y que finalmente lo va a llevar a los 2000 años de exilio. En fin, aunque Dios estaba completamente dispuesto a aceptar el arrepentimiento e instaurar el paraíso en la tierra, instaurar el reino mesiánico. Es por eso que Jesús dice: el tiempo está cerca. ¿Ok? En fin. Y el capítulo 2 entonces tiene esta nota de que Dios está
dispuesto a restaurar. Y de hecho, en el mismo libro de Deuteronomios está escrito que aunque el pueblo, el capítulo 30 de Deuteronomio, aunque el pueblo elija la vía difícil, elija no obedecer a Dios, no seguir el pacto y enfrentar el exilio y todas las maldiciones del pacto, al final de los tiempos, Dios haría al pueblo regresar. Dios llamaría de vuelta al pueblo al arrepentimiento, el pueblo se arrepentiría y Dios los restauraría y los reuniría desde el exilio en la tierra de Israel. De hecho, si me permiten leérselos, a lo mejor podemos ir aquí para que ustedes tengan el texto en pantalla también. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Dice: y sucederá cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que acabo de poner delante de ti, y las recapacitares en tu corazón, entre todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te volvieres a Jehová tu Dios, y bendicieres su voz conforme a todo, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará tornar tu cautiverio y se compadecerá de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entonces hay una promesa de fin de exilio. Deuteronomio capítulo 30. De hecho, en ese mismo en ese mismo pasaje, en el versículo 6, en el Deuteronomio 30, dice Dios: y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre los que te aborrecen, los cuales te han perseguido. Y el texto sigue diciendo que el pueblo reconocerá a Jehová como su único Dios. En fin, esta misma estructura es seguida en el libro de Joel. El capítulo 3, los capítulos 3 y 4 de Joel, en castellano solamente tiene 3 capítulos, en hebreo tiene 3 y 4. Son los mismos textos, solamente que la división es distinta. El capítulo 3 de Joel se va a describir el juicio contra las naciones. Entonces Joel también nos informa que en algún momento Dios va a acoger a su pueblo, lo va a perdonar, y por el contrario va a colocar juicio sobre las naciones que afligieron al pueblo de Israel. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que estamos viendo es que Joel sigue más o menos el mismo patrón que Deuteronomio acerca de las maldiciones del pacto. Y después de esta larga introducción, me quiero detener en 2 versículos que van a ser el cuesco de la meditación. Versículo 27 dice: y conoceréis que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro alguno. El texto hebreo dice: y no hay otro. Punto. Y no hay otro alguno. Y no será avergonzado mi pueblo jamás. Jamás. Eso es un versículo poderoso. Es decir, en este versículo
lo que está diciendo Dios es que luego de la tragedia del exilio, cuando Dios haga retornar al pueblo, y como dice el versículo 23 de Joel capítulo 2, cuando Dios le vuelva a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿no? Cuando la lluvia sobre la tierra, estamos hablando de la lluvia literalmente sobre la tierra, y cuando el versículo 24, y cuando la tierra comienza a dar su trigo y comienza a dar su mosto y el aceite, y cuando la tierra comienza a ser fecunda nuevamente, entonces, o sea, de vuelta del exilio, Israel va a reconocer que no hay otro Dios sino Dios. Que no hay otro poder, no hay otro poder en el universo sino Dios. Y eso va a garantizar que el pueblo de Dios nunca más va a ser avergonzado. Hoy en día, mis queridos hermanos, estamos viviendo una época extraordinariamente compleja. Tenemos a nuestro famoso coronavirus dando vuelta, que nos tiene encerrados en las casas y manténganse en casa, y que también amenaza con provocar una situación económica muy complicada a nivel mundial. Una situación en que incluso el ser solidario es difícil porque no podemos tener contacto directo unos con otros, tenemos que ser solidarios virtuales o solidarios muy sutiles. Por ejemplo, ir a comprar las cosas a los abuelitos, dejárselas en la puerta a sus casas. De alguna manera esta época difícil en que estamos pasando nos obliga a reconsiderar cuáles son nuestros dioses. Me explico. Usualmente en la vida uno confía en muchas cosas. Uno confía en su trabajo, en que va a tener un salario. Uno para el futuro confía en un ahorro previsional, o que el gobierno va a aprobar algún plan que mejore nuestras pensiones. En fin, hay muchas cosas en las que confiamos, incluso confiamos en nuestra red de amigos. Pero hoy estamos viviendo en que todo eso amenaza con derrumbarse como un castillo de naipes. Aconsejo no mirar lo que está sucediendo con los fondos en la AFP, por ejemplo. Y finalmente estamos siendo llevados a una situación en que en lo único que podemos colocar nuestra confianza es Dios. Finalmente estamos siendo llevados a una situación en que estamos siendo obligados a reconocer que solamente Dios, el Dios de Israel, Jehová es nuestro Dios, y que no hay ningún otro, porque en nada más podemos confiar, en nada más podemos colocar nuestra confianza. Todos los demás poderes, todas las demás fuerzas y poderes que no han servido como ídolos de alguna manera, entre comillas, ante los cuales colocamos nuestra confianza, amenazan con derrumbarse, y si es que no se derrumban en algún momento muy próximo. De hecho, esto es una situación parecida a la descrita en Apocalipsis 13, para los que tengan curiosidad. Y de nuevo vamos a tener que reconocer que solamente en Dios se puede colocar la confianza, y que todo lo que somos finalmente depende de Dios. Finalmente podemos llegar, Dios nos libre y nos dé paz, pero podría llegar la ocasión en que nuestra subsistencia solamente dependa de Dios y de nada más. Es decir, estoy hablando de un milagro concreto, que nuestro propio sustento, que hoy día nosotros procuramos con nuestros recursos, dependa exclusivamente de Dios.
Estamos siendo empujados a una situación en que tenemos que reconocer que solo Jehová es nuestro Dios y que no hay otro. Y esto, que por un lado es preocupante y asustador, por otro lado es muy, muy liberador, porque sabemos que Dios es nuestra roca, que podemos confiar en Él. Y de hecho, el texto promete, en el versículo 32, dice, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá algunos que se salven conforme ha dicho Jehová, y entre el resto que llamare Jehová. Todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué significa invocar el nombre de Jehová? Sino llamarlo con todo nuestro ser, que venga en nuestro socorro, porque es el único que puede sostenernos, el único en que podemos confiar, el único en que podemos ser salvos, el único que nos puede salvar, el único en que tenemos esperanza es Jehová, que es lo mismo que reconocer que Él es el único Dios y que no hay otro. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y todo el que invoque el nombre de Jehová disfrutará las bendiciones del pacto, las delicias que Él prometió, ese paraíso en la tierra, disfrutará el período de reinado mesiánico. Y viviremos con Dios para siempre. Que el Señor nos ayude, que el Señor use este tiempo de cuarentena, este tiempo difícil que le toca vivir al mundo, este tiempo en que vemos tragedias, para que aprendamos a aferrarnos a Él, a estar más unidos a Él, y podamos entonces disfrutar de la época hermosa que Dios va a manifestar después que Él mismo se haga visible y manifiesto en este mundo. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo a todos. Chao, chao.